nadie. Hice alguna actualización a la presentación. Entonces, quisiera saber si ya Rocío me hizo el favor de mandársela a todos y especialmente a Ashley. Sí, licenciado, ya fue compartido a todos. Bueno, Ashley, entonces hágame el favor. Póngase, creo que es en la 41, ¿eh? En la 44 nos quedamos la clase pasada, Ali. Pero fíjese que hice algo en agregado. Entonces, okay. Será la 41, por favor. Licenciado, una pregunta. Dígame. De las presentaciones anteriores, las que modificó es a partir entonces de la 41. Todo lo anterior está bien. ¿Sabe qué vamos a hacer? Yo creo que eliminen las anteriores porque es la misma, pero yo le he ido haciendo algunos agregados. Esta es la definitiva. Esta de hoy, pero contiene lo mismo de las anteriores. Gracias, licenciado. Bueno, miren, solo para recapitular, la última vez, una cosa, ya no teníamos vista de nadie que me iba a hacer favor de leer. Creo que por ahí nos habíamos quedado en quienes estaban. Más o menos con Kiara, me recuerdo. Entonces, vamos a ver si es la 41. Entonces, yo voy a hacer una recapitulación de unas 2 o 3 diapositivas que ya me habían hecho favor de leer. Así que después ya les pediré favor que me lean otra vez. Y siempre les quiero insistir que pregunten, opinen, intervengan. Creo que eso es muy positivo para ustedes. Ustedes son futuros y futuras abogadas. Y los profesionales del derecho se ganan la vida hablando, ¿verdad? Sea que litiguen en el ámbito penal o que sea en el ámbito civil o laboral, pero ahora casi todo es oral, entonces tendrán que hacerlo. Y mientras mejor expongan, más oportunidades van a tener. Cada vez hay más profesionales. Yo no sé por cuánto irá ya el número de colegiados en el colegio, pero ya está arriba de 40,000. Entonces también hay como mucha competencia, ¿verdad? Así que tienen que hacerlo. Ya estamos con 147 conectados, entonces vamos a iniciar. Muchas gracias, Ashley. Esto lo leímos todavía, así que no era la 41, sino tal vez la 42. Por favor. Un segundo. Solo quiero yo ubicarme. También quiero tener aquí mi versión para leer más grande. A mí ya me cuesta ver. Muy bien. Entonces, estamos entrando al tema métodos de estudio de la sociología. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que entendemos por método. Y para ello, esta sí no la había leído nadie. Entonces, quiero preguntarle a alguien quién quiere leérmela. Fueron las siguientes, las que ya estaban leídas. Muy bien, Shirley. Y después tengo a Jesslyn de una vez apuntada. Si pueden poner la cámara mientras lee, excelente. Si no, así está. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué es un método? ¿Qué es un método? Es un conjunto lógico de procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje hacia un objetivo, tema o contenido, ya sea exponer de manera lógica, secuencial un tema de estudio, resolver problemáticas mediante la investigación, trabajo en equipo, la colaboración y presentación de resultados. Muchísimas gracias. Entonces, miren,
Les voy a decir, cuando uno, por ejemplo, decide salir de viaje, uno decide que va a ir a Cobán, por ejemplo. Entonces, uno mentalmente lo que hace es como una especie de plan previo. Si quieren, Amanda y Adela, bajan la mano, yo ya las tengo apuntadas. Uno puede hacer un plan previo que le va a permitir a uno establecer si uno tiene buenos neumáticos, si el automóvil tiene gasolina, si la batería está bien, si no tiene algún farol quemado. Eso que uno va a hacer es parte de un método, obviamente de investigación, simple, porque es algo que uno va a hacer de una manera un tanto empírica. Después de eso ya uno establecerá, bueno, ¿por dónde me voy? ¿Me voy camino al altiplano o me voy camino por la Aguilar Batra hacia la costa o agarro hacia el rancho, ¿verdad? Entonces ya uno va estableciendo cuál es la mejor ruta como para llegar allá. Eso es parte de ese método. Entonces, como dice aquí en esta pequeña definición de qué es un método, es un conjunto lógico, o sea, muy ordenado de procedimientos didácticos, o sea, en el sentido de que tiene que ser como muy simple, incluso muy bien establecido, en donde uno va a establecer, y ahí está toda la serie de aspectos. No quiero repetir lo que ya me hizo favor Shirley de leer, pero ya uno puede ir estableciendo cómo es que va a llegar uno. Incluso uno puede prever que se va a hacer 3 o 4 horas o 5 horas, depende de la hora en que uno salga. Se va a hacer esa cantidad de tiempo de aquí a la ciudad de Cobán. Entonces, lo que yo quiero que ustedes tengan muy claro es que el método es el que les va a permitir a ustedes lograr establecer no solo cómo se debe estudiar la sociología, sino también en el momento en que ustedes empiecen a construir su tesis, les va a permitir también tener como una especie de ruta muy bien establecida para llegar a un resultado satisfactorio con esa tesis. Si ustedes tienen un buen método, entonces es seguro que ustedes van a obtener un resultado excelente. Cuando ustedes, en este ejemplo que yo les ponía, llegan a Cobán, se comprueba la hipótesis de que llegaron muy bien a Cobán. Ustedes habían establecido que iban a llegar, pero si en lugar de llegar a Cobán, ustedes llegan a Huehuetenango, entonces la hipótesis falló. Tomaron algún método equivocado para poder llegar hasta allá. Obviamente, y como dice ahí, depende cómo se realice la investigación, pero se va a hacer de manera conjunta. El trabajo en equipo, la colaboración, va a permitir que haya un mejor resultado. En el trabajo que ustedes están haciendo, tienen que trabajar en equipo. Para coordinadores y coordinadoras, recuerden que yo les he pedido que si alguien no aporta, si alguien no colabora, pues que lo dejen establecido. Si alguien aporta un 10%, pues que lo pongan, que sean muy rigurosas y muy rigurosos en ese sentido, porque tampoco se trata de que alguien le haga el trabajo a uno y que otros solamente se aprovechen. La siguiente diapositiva, por favor, Ashley. Miren, esta es ya parte de las 3 diapositivas que me habían leído, de las últimas que me habían leído. ¿Se recordarán ustedes que el viernes yo les dije quiero que leamos 3 para luego avanzar el día miércoles más rápido, en el sentido de ir haciendo la explicación pertinente, ¿verdad? Hay distintos métodos. Yo voy a hacer referencia aquí a algunos. Para ustedes, el concepto analítico, ¿a qué los lleva? ¿Cómo que se puede entender? Alguien que me diga. Analizar. Así es. Así es. Muchas gracias, Amanda y Carlos. Así es, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer con eso? Uno, fíjense que para llegar a analizar, uno puede establecer otros métodos para llegar a analizar, porque, por ejemplo, si uno va a analizar cómo funciona una computadora,
Solo con verla uno puede hacer algún tipo de análisis, solo con verla, con entender cómo funciona. Pero si ustedes quieren profundizar ya cómo está integrado cada uno de cada una de las series de piezas que hay internamente, cómo esas van a poner la imagen en la pantalla o cómo va a funcionar el internet inalámbrico, etcétera, ya se requeriría de desarmar la pieza. Entonces, ustedes pueden hacer un análisis a través del método analítico, pueden hacer ese análisis, pero de una manera superficial. Ya si quieren llegar más allá, tienen que mezclarlo con otros métodos. Todos son métodos científicos, todos los que estamos hablando. Y, por ejemplo, pueden incluso desglosar lo que van a analizar. Y eso sería como desarmar la computadora en piezas para ir entendiendo cada uno de esos componentes. Entonces, para eso se puede usar la inducción, la deducción o distintos métodos. Pero, sobre todo, el método analítico, que es totalmente científico, lo que va a hacer que uno tenga como un producto de estos, que uno va a llegar a un análisis, a una determinada conclusión. Y fíjense que puede ser que uno también se equivoque. Y no por eso el estudio sociológico va a tener alguna falencia. Ya les he dicho en otras ocasiones que la sociedad, como está integrada por seres humanos, no es tan fácilmente predecible. Uno se puede equivocar. Yo quisiera, para quienes tengan interés, ese libro no lo tengo en electrónico, pero para quienes tengan interés, les recomiendo el libro de Karl Popper. Yo ya les había mencionado a Popper en alguna ocasión acá, entonces, que alguna vez lo vean. Así como el de Max Weber, pero es pesado, ¿verdad? Solo es alguien que tenga mucho interés y de repente ya cuando estén graduados en algún momento pueden dedicarle tiempo a profundizar en ese tipo de análisis, porque mientras uno es estudiante, yo entiendo que uno está tan absorbido de tiempo que difícilmente uno va a lograr dedicarse a eso. Pero a la conclusión que quiero llegar entonces con el método analítico es que lo que hace este método, después de que se desglosan las partes, después de que se analiza cada uno de los componentes, es que uno puede llegar a hacer un análisis. Cuando uno va a construir una investigación, como el trabajo final, por ejemplo, el que ustedes van a hacer, el que cuesta unos puntos más, uno tiene que tener un método. De hecho, para todo uno tiene que tener un método, pero para eso yo incluso recomiendo un plan de trabajo. Ustedes me imagino que ya han hecho algún plan de trabajo. El plan de trabajo sería como un mapa, como una ruta, ¿verdad? Ustedes van a cocinar kakik este sábado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se van a dedicar durante algunos días a comprar todos los ingredientes, tomate, todo lo que lleva, yo no sé, papa, etcétera, y van a conseguir la receta. No la tiene nadie, la van a descargar de internet, van a tener la receta en papel. Entonces, lo que van a hacer ustedes es, después de tener la receta, llevarla, desarrollarla, tanto de sal, tanto de tal cosa. Pero tienen que tener mucho cuidado en algo. Hay muchos o muchas que al final, cuando elaboran la investigación, incorporan dentro de la investigación el plan de trabajo. No lo hagan, porque eso sería el equivalente a que uno eche el papel dentro del caqui, que uno eche la receta dentro de la comida, y eso no se debe hacer. Esa receta hay que guardarla y hay que tenerla para otras ocasiones en que uno vaya a cocinar. Claro, no va a hacer uno más investigaciones con el mismo plan de trabajo, pero nunca faltará eventualmente alguien que le diga de manera perversa a uno que, por ejemplo, falló, que uno copió o que hizo algo, ¿verdad? Uno puede demostrar que tiene su plan de trabajo. Así que es bueno que lo tengan ahí guardado durante mucho tiempo, años si es posible. Así que esa es la esencia. Yo ya voy a profundizar un poco más en lo que debe llevar ese plan de trabajo. Aquí en las últimas líneas dice que hay que plantearse uno la solución de un problema y hay que generar hipótesis, etcétera. Pero ahí está
de esa manera y lo descargué de esa página que ustedes pueden ver ahí. La siguiente, por favor, Ashley. ¿Cuál es la definición del método analítico? También ya lo había hecho, pero entiendo que como han pasado ya como 5 días desde el viernes, le voy a pedir, favor, fíjense que no había visto que, no, le voy a pedir ahora favor a Amanda, que me lea ese, por favor. Con gusto, licenciado. El método analítico o método empírico analítico es un modelo de estudio científico basado en la experimentación directa y la lógica empírica. Es el más frecuentemente empleado en las ciencias, tanto de las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Este método analiza el fenómeno que estudia, es decir, lo descompone en sus elementos básicos. Muchas gracias, Amanda. Lo que hoy les decía de la computadora, ¿verdad? Para entender el funcionamiento de una computadora o de un teléfono, hay que descomponerlo. Si uno no lo descompone, va a ser difícil poder entender cómo funciona, incluso por dónde pasa la corriente, etc. El problema con las ciencias sociales es cómo se descompone, porque ahí hay que descomponerlo de manera cronológica, de manera étnica, de manera etaria. Hay toda una serie, por género, por ejemplo, cómo piensan las mujeres, cómo piensan los hombres, cómo piensa un adolescente o una persona que ya está en edad adulta, etc. Todo eso lo tiene que tener contemplado cada quien para hacerlo. Entonces hay que contar con suficientes elementos para hacer esa descomposición. Quiero decirles, ¿en qué les va a servir a ustedes esto? Cuando en algún momento ustedes van a litigar, por ejemplo, en el ámbito penal o en cualquier otra área, y van a llevar un caso que va a ser complicado en el que, por ejemplo, se tiene que establecer cuál es la prueba que se pueda tener, y esa prueba implicará ir a la esencia de quiénes son los actores dentro de ese proceso. Se tendrá que recurrir a alguna información de esa naturaleza, alguna información social. Por ejemplo, si uno va a llevar un caso que está relacionado con este conflicto que hay en Sololá, ahí en el área de Nahualá, en donde incluso se han matado reiteradamente entre dos personas de dos comunidades, uno tiene que ir atrás, uno tiene que entender cómo es que ha funcionado esas sociedades en esas dos comunidades. Si es un caso de femicidio, uno tiene que ir un poco atrás y hacer incluso entrevistas a vecinos o a familiares para ir estableciendo qué tipo de, por ejemplo, antecedentes pudo haber habido. Si hubo algo, por ejemplo, en el sentido de establecer que había sido víctima de violencia previamente, pero que no se atrevía a denunciar, o que había denunciado, pero que las autoridades, por ejemplo, no respondían a esa denuncia, porque también hay que tomar en cuenta eso. Fíjense que de cada 3 casos de violencia intrafamiliar que se producen y que terminan en muerte de la mujer, 2 serían prevenibles fácilmente con una labor de trabajo social. Nada más con eso, con una labor de trabajo social. Porque el hecho de que llegue alguien y toque la puerta y pregunte desde una institución del Estado si la mujer está bien, podría implicar que se va a generar la disuasión en el hombre y va a evitar agredirla, ¿verdad? Entonces, hay que, en ciencias sociales, hay que hacer esa descomposición de los elementos básicos para poder llegar a una conclusión y para poder convencer al juez. Si no se cuenta con eso, difícilmente lo van a lograr. ¿Saben qué otro elemento es importante para obtener esos buenos resultados? Es los peritajes. Ustedes creo que no han llevado todavía derecho procesal penal, ¿verdad? Pero cuando lo lleven, tienen que tomar muy en cuenta la necesidad que hay de que haya peritajes de contexto, peritajes psicológicos o psicosociales o psicojurídicos, ¿verdad? Peritajes de seguimiento para ver si había habido denuncias, etcétera, para cualquier caso. Así que, por favor, la siguiente, Ashley.
Muy bien, estas son las etapas del método. Esta parte, como está pequeña, la voy a tener que ver en mi copia. Espero que ustedes la puedan ver. Esta ya me la habían leído. No me recuerdo que me la había leído el viernes, pero sí ya estaba. Las etapas de este método analítico son observación, que obviamente eso no tengo que explicarles en qué consiste, ¿verdad? La descripción, que es simplemente analizar la forma que pueda tener determinado fenómeno que se vaya a estudiar. Ahorita, por ejemplo, uno podría fácilmente, de una manera descriptiva, llegar a la conclusión de que el proceso electoral siguiente, el de junio próximo, uno podría describir de manera muy básica que la convocatoria de elecciones será en enero, más o menos el 15 a 20 de enero, y que habrá hasta, si no estoy mal, hasta mediados de abril para inscribir candidatos para presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes, etcétera, porque aquí tenemos una sola elección general cada 4 años. Se podría llegar a la conclusión también de manera descriptiva, siempre de manera descriptiva, que vamos a tener al menos 3 candidatas mujeres y unos 17 candidatos hombres, más o menos. Ya si uno quiere describir un poco más a fondo, uno podría describir a cada uno de los candidatos o algunas cualidades, características de cómo se va a desarrollar ese proceso. Pero de repente podría ocurrir que ya ha iniciado el proceso de inscripción de las 3 mujeres que se tiene previsto que van a participar. Haya una o 2 que no lo van a lograr y que van a quedar fuera de ese proceso, por ejemplo. El otro componente muy importante es el del examen crítico. Uno no debe guiarse de manera simple por lo que está viendo o lo que está describiéndose. Uno debe profundizar un poco más. ¿Por qué? Depende también de quién está haciendo el análisis. También puede haber algún tipo de parcialidad. Si el que está haciendo el análisis es un correligionario de Edmond Mulet, es muy probable que en el análisis descriptivo Edmond Mulet sale como ganador. De repente va a ser el ganador, ¿verdad? De repente, uno nunca sabe, yo solo lo menciono, pero desde que uno ve que es el integrante del partido de Edmond, que yo creo que Edmond ni siquiera tiene partido, pero desde que uno ve que es alguien cercano a Edmond, ya eso ya tiene alguna parcialidad en el análisis. Entonces, quien oye el análisis tiene que hacer ese examen crítico y decir, puede ser que tenga razón, pero hay posibilidad de que se haya equivocado. El otro aspecto que hay que ver es la segmentación del fenómeno. En este caso hipotético, que no es tan hipotético, sino que es un hecho que va a iniciar pronto, el del proceso electoral. De hecho, ya estamos en elecciones. Ya estamos en esa carrera, ¿verdad? Hay que hacer la segmentación. Yo les he insistido desde hace 2 o 3 diapositivas que la segmentación es fundamental. ¿Cómo la van a lograr? Analizando candidato por candidato o candidata por candidata, fuerza del partido y sobre todo algo muy importante. Miren esto, ¿ve? El financiamiento que cada quien va a tener. Creo que hay que analizar el gran capital, los ricos. ¿A quién van a apoyar? ¿Irán a apoyar a Suri? Puede ser. ¿O a Sandra? No sé. ¿Irán a apoyar a Villacorta? Puede ser que Villacorta ni siquiera llegue a ser candidato. ¿Irán a apoyar a ¿cómo se llama este? El Arévalo, creo que es, pues no me recuerdo el nombre, etcétera. Entonces, todo eso uno lo puede hacer. Quien vaya a recibir el apoyo del gran capital, obviamente tendrá mayor potencial de lograr un buen resultado. El narco, ¿a quién va a apoyar? Etcétera, ¿verdad? Bernardo Arévalo, gracias, Brian. Yo me recordaba de Arévalo porque es hijo de Juan José Arévalo. Y es una pena porque yo conozco a Bernardo, entonces, ojalá nunca se entere de que yo no me recordé de su nombre. Perdón, tengo mala memoria, pero muchísimas gracias, Brian. Entonces,
uno siempre tiene que tener hacer esa segmentación después del examen crítico, ¿verdad? Analizar de uno en uno. Incluso analizar, fíjense que algo muy importante para presidente y para vicepresidente, hay que analizar qué candidatos a alcaldes llevan, porque pueden tener mucho potencial, mucha fuerza, pero de repente llevan malos candidatos. ¿Quién sabe cuántos municipios tenemos en el país? 341. Gracias, Brian. Así es. Imagínense que alguien lleve de los 341, 41 buenos candidatos. Eso podría hacerle perder también. Porque esos candidatos de municipios son los que le van a jalar votos a ese candidato a la presidencia. O si hipotéticamente gana, como le pasó a Jorge Serrano Elías, va a llegar con muy pocas alcaldías y eso le va a dar muy poco poder en el interior. Todos esos factores hay que analizarlos. Y todavía sí, como les digo, uno al final de todo ese análisis, uno puede aseverar algo y podría ocurrir que el resultado sea diferente. Pero como les digo, el análisis no fue lo que falló, sino que lo que falló es que la sociedad es poco predecible. La otra etapa de este método es la enumeración de partes. O sea, imagínense, en este caso siempre hipotético de la ronda electoral dentro de 11 meses, no, dentro de 10 meses, ¿verdad? Ya estamos en agosto. Creo que el 20 de junio van a ser las elecciones, si no estoy mal. Eso significa que la convocatoria de elecciones va a ser el 20 o 28 va a ser, no me recuerdo bien. Tal vez alguno de ustedes sabe cuándo van a ser las elecciones. Creo que 28 de junio, 20 o 28, no me recuerdo, ya se me cruza eso. Pero 5 meses antes tiene que ser la convocatoria, o sea, tiene que ser ese mismo día en enero. Entonces, hay que hacer todo ese recuento, hay que ver quiénes van a ser los candidatos, etcétera. Y luego de todo eso, de que uno ha hecho la segmentación, hay que ordenarlos y clasificarlos. Incluso ahí en esa clasificación uno puede decir, estos municipios están con este candidato, estos están con esta candidata, estos allá, estos aquí, esta va a tener más dinero, etcétera. Y ya que uno tiene todo el panorama claro en una mesa, ya uno puede decir fulano o fulana, o fulano y fulana pasan a segunda vuelta, ¿verdad? Y todavía ahí uno podría atreverse. Vamos a pensar que uno puede decir, bueno, pero este fulano va a generar mucho antivoto, o fulana, ¿verdad? Entonces le va a dar el triunfo a la otra persona. Todo eso es parte de ese análisis, pero este ejemplo hipotético que yo les estoy poniendo es solamente por un caso que va a ocurrir dentro de poco, pero igual ustedes pueden analizar absolutamente todo. Los temas que yo les dejé para que investiguen para el trabajo final es parte de lo mismo. Ahorita que dije eso me recordé que tenía que comunicarme con Dulce, no lo he hecho. Dulce, lo haré para darle respuesta a lo que me había dicho. Mil disculpas. No sé si Dulce estará por ahí conectada, pero sí para que sepa sí, que... no, está bien, no se preocupe. Sí, ahí está. Sí, mil disculpas, oye, que no sé, como que entré en alguna laguna mental desde el viernes y lo olvidé. Disculpe, muy bien. Entonces, la siguiente, por favor, Ashley. Léamelo, Adela, por favor. Sí, la observación en este método. El método analítico es un proceso que requiere de observación constante en cada etapa, independientemente de que una de ellas lleve dicho nombre. Al mismo tiempo, la experimentación es crucial para determinar comportamientos de la muestra analizada.
tanto como un proceso, así como también como diferentes partes que componen el proceso. Muchas gracias. Entonces, como dice aquí, ¿verdad? La observación es un método, pero también es un proceso o una etapa del método analítico, como dice ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahí en alguna parte se refiere a que independientemente de esa etapa dentro de un proceso, también se requiere que la observación sea algo muy crucial. Y no crean, habemos muchos que no necesariamente tenemos esa capacidad de observación. Por ejemplo, si alguien de ustedes vio alguna vez esa película de Sherlock Holmes, se recordarán que estaba frente a alguien y ya sabía absolutamente todo, hasta si padecía alguna urticaria o algo así, porque Sherlock Holmes, un personaje ficticio, ¿verdad? Simplemente lo que hacía era hacer una observación completa de lo que estaba viendo. No todos tienen esa capacidad. Esto tiene que ver mucho con esa diferencia que existe entre mirar y observar. Hay algunos que dicen, no, es que fulano mira, pero lo que se trata es de observar, ¿verdad? Entonces, uno debe comprender muy bien a través de la observación qué es lo que está pasando. La observación, quiero decirles, que no necesariamente implica que uno esté ahí, porque alguien podría, a través de la observación desde aquí de Guate, estar muy clara o muy claro sobre lo que está pasando en Ucrania, o sobre lo que pasó el día de ayer en China. ¿Alguien supo lo que pasó el día de ayer en China? El despliegue de tropas chinas, ¿no? ¿Pero por qué? Por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Así es, pero ¿por qué es que pasó eso? Porque China dice de que Taiwán es parte de su territorio por los conflictos históricos desde la Revolución de 1949, pero Taiwán dicen que no, que ellos son la verdadera China, es un conflicto histórico. Así es, Freddy, exactamente. Y China, que es como la parte fuerte ahí, aunque Taiwán es económicamente muy poderoso, ¿verdad? Pero China, que es el fuerte, ha establecido que, por ejemplo, quien tenga relaciones con Taiwán no va a tener con ellos, con los chinos. Entonces, para tener relación con los chinos, hay que romper relaciones con Taiwán. Yo no sé cuántos países en el mundo tienen relación con Taiwán, pero creo que serán unos 5 o 6 por ahí, no son muchos. Aquí en el área centroamericana, creo que Belice, Guatemala y Honduras son los únicos que continúan teniendo relaciones con Taiwán. No sé cuál otro habrá por ahí, creo que Paraguay, si no estoy mal, en América serán esos 4. Entonces, para los chinos sí es así como muy duro, muy ofensivo que un funcionario de un país que tiene relación con ellos viaje oficialmente a Taiwán, porque esa visita oficial a Taiwán puede implicar un reconocimiento de ese país. Así que lo que uno puede desde aquí, a través de la observación, es llegar a ese tipo de conclusiones, tal como Freddy lo decía. Analizar qué es lo que está pasando, por qué es que incluso hubo despliegue de aviones caza hacia Taiwán, circularon un montón de barcos, circularon la isla de Taiwán, etcétera, y ellos están en alerta por cualquier ataque. Pero si uno quiere profundizar mucho más y cuenta con recursos, tendría uno que ir a China y tendría uno que ir a Taiwán también para entender mucho mejor. Pero desde aquí se puede hacer esa observación. Existe esa capacidad, especialmente con toda la globalización que existe ahora. Entonces es posible hacer ese tipo de análisis sociológico incluso a la distancia. Y por eso les decía que la observación no implica estar físicamente ahí adentro, sino que puede implicar también hacerla a la distancia. Si no, imagínense qué duro sería para cualquier sociólogo tener que enfrentarse desde dentro a una guerra, ¿verdad? Involucrarse y ver ahí cómo están matándose los soldados
o cómo están matando a la gente. Eso no es posible. Se puede analizar desde lejos y uno puede entender también por qué es que se dan ciertas cosas, por qué es que Rusia invadió Ucrania, etcétera, ¿verdad? Entonces, voy a pedirle a Ashley que sigamos una etapa de la observación, las herramientas. ¿Quién me hace favor de leerlo? Porque ahora sí ya no tengo nombres. Sara. Sí, licenciado. Herramientas. Por último, y con el objetivo de que el estudio no solo sea cualitativo y descriptivo, es importante contar con herramientas cuantitativas que permitan medir cada etapa o proceso. Por ello, se debe generar un instrumento para estos efectos. En general, se utilizan instrumentos de tipo estadísticos para el análisis de este método. Muchísimas gracias, Sara. Herramientas son muchísimas. Ya aquí dice que hay herramientas para lo cualitativo, para lo cuantitativo. Aquí vamos a empezar ya a ver cuáles son las diferencias entre uno y otro. Los instrumentos obviamente no se refiere a equipo como tal, aunque sí es importante. El equipo puede servir también, pero no necesariamente se debe referir a ese tipo de aspectos, sino que también pueden ser de otra naturaleza. Pero sí, por ejemplo, cuando se va a hacer, fíjense que lo cuantitativo con lo cualitativo es bastante complicado, porque al final casi todo termina siendo cuantitativo para poder entenderlo. Hacer un análisis solamente sobre la base de las cualidades de lo cualitativo a veces puede ser un tanto complejo. Y entonces, aunque sean aspectos cualitativos los que se van a valorar durante el proceso de investigación, al final fácilmente se puede decir que personas que son pendientes a que se realice la reforma constitucional representan un 40% de la población. Son números hipotéticos, ¿verdad? En tanto que quienes están en la otra posición son otro 40 y siempre hay un 20 que no sabe, que no opina. Entonces, termina uno expresando en números para poder entender lo cualitativo. Lo cuantitativo, por otro lado, y eso es parte de las herramientas, se requiere, entre otras cosas, no es que necesariamente les diga en aspectos físicos de computadoras, de equipo con bases de datos, etcétera, que sí se necesita. Cuando se hace, por ejemplo, una encuesta para determinar cuál es la simpatía que tiene un candidato o no, ese candidato o esa encuesta va a utilizar datos cualitativos, pero van a terminar siendo cuantitativos en los que se puede establecer que tal porcentaje de población simpatiza con la candidata tal. Fíjense que he visto algunas de esas encuestas. El 30% simpatiza con la candidata María Conchita Alonso, pero un 35% rechaza la candidatura de María Conchita Alonso. Entonces ella está casi como empatada, porque la apoya a un 30, pero la rechaza a un 35. Entonces tengo una situación bastante difícil. Puede ser que haya otra persona, Juan López, que a un 90% no le interesa si va y un 10% lo apoya. También puede ser negativo porque si me digan que un 90% a lo mejor ni siquiera lo conoce. Entonces son algunos de los aspectos que hay que tomar en cuenta al momento de trabajar ese tipo de herramientas. Pero con toda esta tecnología actual, sí es mejor hacerlo con computadora que hacerlo a mano. Antes se hacía todo a mano, se dibujaban las gráficas a mano, etcétera. Eso ahora, ¿ya para qué hacerlo? ¿Verdad? Si la computadora lo hace solo con un teclazo. Siguiente, por favor. Muy bien. Aquí están las características del método analítico. Ahora no tengo a nadie, así que les pregunto quién quiere leerme. Porfa. Por favor. Características del método analítico.
Fáctico, en la medida que se basa en hechos comprobables, manteniendo un saludable escepticismo respecto a lo que carezca de fundamentos racionales. Verificable, empíricamente, dado que no plantea el estudio de los fenómenos del universo mediante la lógica interna de la mente o de la fe religiosa, sino de la constatación mediante el uso de los sentidos y de instrumentos de medición. Es progresivo y autocorrectivo, lo que significa que se actualiza de manera paulatina, pero constante, modificando así de un momento a otro lo que se tiene por cierto, siempre y cuando haya evidencias que respalden la nueva proposición. Depende del muestreo, y por esa razón se aplica también el propio proceso de recolección de evidencia, de manera de no incurrir en falsas premisas o en falacias debido a una recolección defectuosa de datos. Muchísimas gracias, Orfa. ¿Fáctico qué significa para ustedes? ¿Conocen ese concepto? Como que deriva de la, perdón, como que deriva de la palabra factible. Gracias, Román. Ángel iba a decir. Floridalma, por favor. Yo como fáctico entiendo que es como el límite de una cosa hacia otra. Muchas gracias, Floridalma. ¿Alguien más? Tal vez aquí en el chat. Vamos a ver. Melanie Alexandra dice que está basado en hechos. Así es. En realidad, por eso les pregunté, porque yo creo que es muy importante que ustedes conozcan este término. Es un término muy jurídico que lo van a usar reiteradamente el resto de su vida. Ustedes pueden hablar de una norma de hecho o de una norma de derecho. Una norma de derecho es aquella norma que está escrita y que dice artículo 2 de la ley del organismo judicial, etcétera, ¿verdad? Esa es una norma de derecho. Y una norma de hecho, que en lugar de decir norma de hecho, puede decirme una norma fáctica, es lo mismo. Una norma de hecho o una norma fáctica es lo mismo. Es aquella norma que no necesariamente está escrita, pero que se cumple. Por ejemplo, podría ser el saludo de buenos días o el saludo de buen provecho al terminar de comer. Manuel de Jesús también dice que tiene base. Melanie Alexandra dice que está basada en hechos. Entonces, ustedes ténganlo siempre muy presente, por favor, porque les digo, es un término muy de abogados. Muy de abogados. Se usa en juicios, se usa en cualquier análisis. Entonces ustedes pueden hablar de hecho o de derecho. Cuando hablan de hecho es fáctico. Cuando hay un gobierno que asume de manera anómala significa no a través de un proceso electoral. Vamos a suponer que el día de mañana, al decirles el día de mañana puede ser dentro de meses o dentro de años, el ejército ruso logra llegar a Kiev y quitan a Zelensky. Y en lugar de Zelensky, sin proceso electoral en Ucrania, colocan a Mijail, por ejemplo. Mijail, como no llegó a través de las urnas, será un gobierno fáctico o un gobierno de facto. En cambio, Zelensky, aunque haya sido cómico, pero si llegó a través de las urnas, es un gobierno de derecho, un gobierno legítimo. ¿Me entienden la diferencia? ¿Queda claro? ¿O no me oyeron? Sí, gracias, licenciado. Muy bien. Entonces aquí, en la característica del método analítico, se habla de que el método puede ser fáctico, o sea, puede ser de hecho demostrable, ¿verdad?
o entendible. Y ya ven ustedes que ahí en la definición habla de hechos comprobables, porque tal como dice Manuel o Melanie, está basada en hechos o tiene una base. Pero siempre, como les digo, en sociedades siempre existirá cierto escepticismo. Puede ser que sí, pero no necesariamente es algo real, ¿verdad? Puede ser que la población reaccione de otra manera. El otro elemento, la otra característica, perdón, es que debe ser verificable empíricamente. ¿Cómo va a ser verificable? Uno señala aquí, en este ejemplo hipotético del otro año, dentro de 10 meses, que quien ganará las elecciones será Pablito López. Entonces, ¿cómo se verificará? Cuando Pablito López haya ganado. Pero fíjense que ese tipo de estudios sociológicos rigen para todo. Incluso yo entiendo, yo no soy muy futbolero, pero entiendo que pronto estarán iniciando el Mundial de Fútbol, ¿verdad? Por favor, José, si puede apagar el micrófono. Entonces, también uno puede hacer el mismo análisis que les decía. Para fútbol, para todo se puede usar el método analítico, para todo. Uno puede decir, bueno, el equipo de tal país ha estado entrenando muy bien, tiene entrenador, ha ganado tantos partidos, le ha ganado al fulano, al sutano, puede tener posibilidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo eso se puede verificar empíricamente cuando termina el proceso y se demuestra que uno tuvo razón. La otra característica del método analítico, y esto es muy importante, es que es autocorrectivo. También hay que entender que en el desarrollo uno puede ir haciendo las enmiendas conforme se van desarrollando los hechos, e incluso puede ir uno cambiando el final, pero con análisis intermedios. Entonces, uno puede ir haciendo ese tipo de cambios. Y depende del muestreo, esa es la otra característica. Si uno tiene una buena muestra, mejor resultado. Si uno va a analizar quién es el que va a ganar el Mundial de Fútbol, una buena muestra sería que el sociólogo que va a hacer el análisis sea un sociólogo en fútbol y que haya visitado cada uno del montón de países que va a participar en Qatar. Entonces, ahí en ese muestreo él va a tener un mejor dato. Y créanme, hay maestrías en fútbol y hay doctorados en fútbol. Yo trabajé hace unos años con un profesional que había sacado un doctorado en los archivos de uno de los equipos argentinos. Tampoco me sé cuál, ¿verdad? Pero creo que era el de Buenos Aires. No sé cuál es. Pero un doctorado solo en ese equipo que implicaba conocer los archivos y conocer toda la historia, etcétera, todo el desarrollo. Este era un argentino que trabajó aquí en Guatemala durante un tiempo y me tocó trabajar con él. Entonces, esas son las características, que es fáctico, verificable empíricamente, es progresivo o autocorrectivo y depende del muestreo. La siguiente, por favor, Ashley. ¿Quién me hace favor de leer este ejemplo del método analítico? Por favor, Adela. Vamos a ver. Aquí voy a ver. Tengo primero a Adela. No sé si está en ese orden, ¿verdad? Bajaron la mano el resto, que no logré ver quiénes eran. Iba a apuntar de una vez por adelantado, pero entonces, Adela, por favor. Ok, ejemplo del método analítico. Prácticamente cualquier estudio científico de hoy en día es un buen ejemplo de la aplicación del método analítico. Esto incluye experimentos de la llamada ciencia dura, es decir, comprobaciones médicas, biológicas, químicas o físicas, en las que se replican fenómenos que se dan en la naturaleza bajo el ambiente controlado de un laboratorio. Aplica para estudios de ciencias sociales como las mediciones estadísticas de las ciencias políticas, las encuestas de la sociología o el registro de experiencias verificables que sirven de base a la antropología.
Gracias, Adela Carolina. Miren, hay que entender, y yo siempre insisto, en que cualquier método en ciencias sociales no necesariamente va a dar un resultado satisfactorio al 100%. Yo creo que lo ideal cuando se hace un análisis de tipo social es pensar en cualquier hipótesis. Este va a ser el resultado siempre que ocurra tal y tal cosa. Pero si ocurre esta otra, va a haber otro resultado. Y si ocurre esto, o este otro. Entonces, también de antemano, el sociólogo está dando una respuesta de lo que puede ocurrir. Claro, experimentos como esa llamada ciencia dura, como dice ahí, de comprobaciones médicas, biológicas, químicas o físicas, es más complicado en las ciencias sociales. Las ciencias sociales van a tener acercamientos casi puntuales y dependerán, por ejemplo, cuando se mezclan con el derecho, dependerán de la capacidad que el abogado tenga de explicar algo. Si hay capacidad de una manera simple hacérselo ver al juzgador y se le puede convencer, el juzgador incluso hasta podría dejar libre a un culpable si se le convence, ¿verdad? O si se le demuestra que las pruebas que está presentando la contraparte, que puede ser el MP, son pruebas que no tienen fundamento, pero depende de la capacidad del abogado para elaborar ese tipo de análisis. Entonces, ahí es donde se va a poner en práctica cualquier investigación de tipo sociológico. El abogado tiene que hacer de todo, incluso antropólogo. También tiene que hacer análisis de ese tipo. Cuando tiene que ver la sociedad, pues lo hará de manera integral. Si no, lo hará como antropólogo o hasta como médico para tratar de declarar que su cliente no tiene capacidad para enfrentar un proceso o para enfrentar la prisión o lo que sea, ¿verdad? Entonces todo eso se tiene que demostrar. Así que por favor la siguiente. Aquí entramos ya, estábamos en el método analítico, aquí vamos a entrar al método sintético. ¿Quién me hace favor? Yasmin, por favor. Método sintético. El método sintético es un proceso analítico muy diferente al que hemos estado definiendo, ya que supone la reconstrucción resumida de un suceso como un camino hacia la comprensión de un fenómeno. Esto significa que plantea la posibilidad de tomar los puntos clave de algún fenómeno de interés y construir una versión corta, o sea, un resumen, en el que se hace énfasis en ciertos elementos y se descartan otros considerándolos menos relevantes. Semejante método es fundamental en la comunicación y la transmisión de información. Saca provecho de la capacidad de la mente humana para la síntesis, o sea, para la reconstrucción jerarquizada de un evento observado. Se lo voy a poner en estos términos. Ustedes ya como profesionales van a trabajar, por ejemplo, como analistas jurídicos, como asesores jurídicos de un ministro o de un presidente. A veces hay que hacerle un análisis al presidente o al ministro con el que uno va a trabajar del momento en que se baja del automóvil hasta donde llega al elevador, sube a la oficina y al entrar a la oficina, el ministro o el presidente tienen que estar claros de lo que de lo que van a tener que enfrentar en unos minutos, porque ellos son los que van a llevar la voz cantante. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí el profesional? Sintetizar. Hacer ese análisis en 3, 4 minutos. Todo un análisis de un hecho importante. Nosotros en los países de habla castellana nos alargamos muchísimo para hacer una explicación, y especialmente el guatemalteco. Empezamos con aquello de fíjese qué, ¿verdad? Por ejemplo, que analizábamos el otro día.
Y ahí ya se perdió tiempo. Otra cosa es que cuando alguien pasa a exponer, bueno, muchas gracias por haberme permitido estar aquí o por haberme invitado, es pérdida de tiempo. Entonces, cuando es así muy breve, se tiene que tener esa capacidad de hacerle la síntesis. ¿Por qué? Porque el presidente o el ministro o el embajador van a entrar a la reunión y si no llevan el 100% de la información en 2, 3 o 4 minutos, van a cometer algún tipo de error allá y luego a quién le van a reclamar, ¿verdad? Incluso quién puede perder el empleo. Así que incluso debe practicarse. Hay personas que se especializan en ese tipo de labores, de hablar así, entre que salen de una puerta hasta el baño, por ejemplo, o mientras están nada más en el baño. A esas personas se les denomina cabildeadores. ¿Han oído ustedes eso? Muchos abogados son cabildeadores. O en inglés, lobistas, si se le quiere llamar así. ¿Conocen ustedes ese término? Perdone, ¿cómo dijo que era en inglés, licenciado? Lobistas. Yo sí no lo había oído. No lo había oído. Mire, les voy a explicar rápidamente porque a mí me interesa todo esto, especialmente en un método como el sintético. Este término tuvo su origen después de la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Estaba de candidato a la presidencia el general que había liderado al ejército del norte contra el sur. Era el general Ulysses Grant. Este general no vivía en Washington, D.C., y entonces tuvo que pasarse a un hotel a vivir mientras terminaba el proceso de elecciones y ya tomaba posesión para trasladarse a vivir a la Casa Blanca. Debe haber sido 1866 más o menos, porque la Guerra de Secesión terminó en el 64. Y este Ulysses Grant era muy famoso. Entonces, no voy a entrar a profundizar sobre la política estadounidense de la época, pero todas las personas que querían ser beneficiadas con algún contrato por parte del gobierno de Estados Unidos, igual que aquí, igual que en Guatemala, que están ahí atentos a que les den un contrato para hacer la carretera de aquí a Matitlán, por ejemplo, una carretera que de repente nunca va a existir, o el puente que va a atravesar el río de la Libertad en el Petén, por ejemplo. Entonces, ese tipo de personas que estaban ahí como esperando para convencer al futuro presidente para que le diera algún tipo de contrato, esperaban al presidente que saliera de su habitación para ir al restaurante del hotel. Lo esperaban en el lobby. El lobby es una palabra en inglés que es ese salón grande que tienen los hoteles que está enfrente de la recepción. Ahí, en aquel tiempo seguramente bajando las gradas, ahora saliendo del elevador. Entonces, ahí se inició esta práctica del lobismo que viene del lobby. Pero lobby es una palabra, es un anglicismo. Muchos usan lobby o lobismo o lobistas para referirse a las personas. En español es cabildeo o cabildeador quien lo hace, pero es exactamente lo mismo. En el Congreso de la República, no sé si alguien de ustedes trabajará en el Congreso, pero en el Congreso de la República hay muchos lobistas o cabildeadores. Están esperando al diputado o diputada ahí en la puerta de donde salen del hemiciclo cuando va al baño, que está a pocos metros, y en esos metros tienen que explicarle algo. Mire, regáleme 2 minutos y en 2 minutos o 3 le explican la importancia de una ley que están a punto de discutir y que por eso debe votar en contra o debe votar a favor, por ejemplo. Aquí en Guatemala también se mezcla con algún tipo de regalo económico, he oído yo, que esos ofrecen inmediatamente para que si votan de determinada manera recibieran algún tipo de pago de ese tipo, ¿verdad? No sé cómo será en Estados Unidos, pero en Estados Unidos ya está catalogado incluso como una profesión. En el Congreso en Estados Unidos están así, los lobistas trabajando arduamente ahí. De hecho, si alguien alguna vez vio House of Cards,
Ahí se ve mucho ese trabajo de lobismo. El nombre en español, cabildeo. Cabildeo el proceso y al que lo hace, cabildeador. Así que alguien tiene que hacer una investigación sociológica, jurídica o de cualquier otro tipo y utilizar el método sintético. El método sintético es hacerlo así, si es de ese tamaño, hacerlo chiquito, para poderlo trasladar de manera muy corta, muy resumida, muy en pocos minutos. También el método sintético sirve para ponerlo en papel. A ustedes les dejan un trabajo grande, la tesis, por ejemplo, para graduarse, y escriben. Y cuando miran, les quedó de 400 páginas. Y cuando la llevan ahí al departamento de tesis de la facultad, les dicen, no, tiene que hacerla de 80. Mire, pero es que ¿cómo voy a meter 400 en 80, verdad? Pues hágalo, porque tiene que darle de 80, por ejemplo. Entonces se tiene que poner en juego el método sintético, 400 páginas, reducirlas y que digan lo mismo que 400 páginas. Ahí todo, y ustedes lo van a hacer en su vida muchas veces. Ahí van a enfrentarse ustedes a ese tipo de situaciones. Ese es el método sintético, ¿está claro? Sí, gracias, licenciado. Licenciado. Muy bien, ¿no tienen ninguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. El silencio indica que no hay preguntas. La siguiente, por favor, Ashley. ¿Quién me lee esta diapositiva? Michelle, por favor. Comentario final y crítica al método. También es importante señalar que el método analítico no es concluyente, esto es decir, que sus resultados no deben ser tomados como una verdad absoluta, sino como información relevante para un periodo específico de análisis. Esto dado que las causas, las partes y los procesos pueden sufrir modificaciones que actualicen las variables de las desviaciones y problemas. Por lo tanto, en el futuro estas desviaciones pueden tener origen en partes de la muestra que anteriormente no presentaron problemas. Esto es muy importante, fíjense, como un comentario final y crítico, especialmente en políticas en materia de seguridad. Hay muchos expertos en seguridad que traen experiencias que se han tenido en otros países a Guatemala, creyendo que aquí van a tener el mismo resultado. Especialmente de Colombia, han traído muchas prácticas. Fíjense que para que tengan idea, Guatemala en el momento álgido de violencia, que fue en 2009, el momento como pico de violencia, llegó a tener, si no estoy mal, 41 muertos por cada 100,000 habitantes. Los muertos se miden por cada 100,000 habitantes. Bogotá y Medellín llegaron a tener, Medellín creo que 450 y Bogotá 500 o 550 por cada 100,000. Imagínense entonces si en Guatemala país, ¿verdad? En el país, no en la ciudad de Guatemala, teníamos 41 y Medellín 450 y Bogotá 500 o 550, significa que allá sí era una violencia extrema, terrible pues, ¿verdad? La que estaban viviendo a finales en la década de los 90, durante toda la década de los 90, que fue al inicio cuando mataron a Pablo Escobar Gaviria y luego que capturaron a los del cartel de Cali. Entonces hubo mucha violencia en ese periodo. O sea, todavía nosotros estábamos lejísimos de esa cifra tan terrible. Y allá implementaron ciertas políticas para garantizar la seguridad. Iniciado el siglo XX aquí, yo recuerdo que se trajeron muchas de esas experiencias, se trajeron de Colombia y no funcionaron para nada. En lugar de reducir el número de casos de violencia, llegó a 41 en 2009, como les digo, porque se traían como recetas. Entonces, eso, lo que estaba ocurriendo ahí
es exactamente esto que está diciéndose aquí, que un experimento, un proceso, una acción que se realizó en algún otro lugar va a funcionar en un determinado momento histórico y para una determinada población, pero no necesariamente va a funcionar lo mismo para todos los momentos históricos y para todas las poblaciones. En aspectos sociales, cada sociedad debe desarrollar sus mismos métodos, sus propios métodos, con las características que implica la idiosincrasia, las creencias y hasta la forma de pensar de cada quien. Después de que entendimos en Guatemala de que no era posible, ya se empezaron a implementar políticas en materia de seguridad muy propias de acá. Y se logró entre 2010 y 2020 reducir de 41 a 21. O sea, fue algo muy significativo. 21 todavía hechos de violencia, pero ya fue casi un 50% el descenso. No sé cómo es que estamos en la actualidad, parece que ha subido un poquito, pero también hay que tomar en cuenta que en 2022 hay más habitantes que en 2010, ¿verdad? Entonces también ese tipo de aspectos influye, pero también hay que ver que no ha habido mucha inversión social, así que también puede ser un factor, ¿verdad?, que incida. Entonces, no se debe pensar que lo que funcionó allá va a funcionar aquí, o lo que le funcionó a Michelle, por ejemplo, para su tesis, le va a funcionar a Mildred o a Andrés. Cada quien tendrá que hacer su propio plan, establecer su propio método y su propio proceso para realizar la investigación que van a hacer. ¿Está claro esto? O sea, no es como una receta de kakik, ¿verdad? Que alguien, Shirley, por ejemplo, tiene una receta de kakik, me la puede proporcionar para que yo haga kakik. Pero para esto no sirve como receta. Hay que construir casi desde cero cualquier análisis de esa naturaleza. Si no hay ningún otro comentario, le voy a pedir a Ashley que pase a la siguiente, por favor. Método empírico. Este es otro método. Ya vimos el analítico, que era el 1.2.1. Ahora vamos a ver el empírico. ¿Qué entienden ustedes por empírico? Empírico es como, por ejemplo, por la observación, ¿no? Por el contexto. Así lo veo yo, pero no sé seguro. Por ahí vamos. ¿Empírico lo aprendió solo así? No le entendí, Floridalma, perdone otra vez. ¿Es lo que se aprende por experiencias o solo así? Sí, así es. Experiencias. Brian ya lo puso ahí en el chat. Experiencias. Dulce María también dijo por medio de los sentidos. Es algo que se percibe. Melissa son las experiencias. Y Melanie Alexandra, que nace de la experiencia de la observación. Empírico es como sinónimo de práctico. También, así como vimos aquel concepto de facto, esto es algo que ustedes van a usar mucho a lo largo de su carrera. Es empírico o teórico, ¿verdad? Empírico es algo que ya se puso tanto en la práctica que ya no necesita más demostración. Lo teórico es que todavía está como en proceso, ¿verdad? De saber si se va a concretar o no. Algo empírico puede ser aquel hecho que implica que se ha repetido en tantas ocasiones que seguramente ya no hay duda de que así va a ocurrir. Y quiero pedirle a alguien que me lo lea, por favor. ¿Quién? Alexia. Sí. Método empírico. En este método se emplea la observación y se formula una hipótesis y luego se experimenta para llegar a una conclusión. En síntesis, este método se utiliza todos los días para encontrar la respuesta a los fenómenos que se presentan. Se basa en la experiencia de una persona. Muchísimas gracias, Alexia. Así es. A diario uno está viendo eso.
uno ya sabe que, por ejemplo, de la casa al trabajo hay que salir a cierta hora, porque si uno sale 5 minutos más tarde, uno va a llegar 1 hora más tarde. En 5 minutos se va a hacer el tráfico, entonces hay que hacerlo. Y aún así, como dicen que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, a uno le pasa que en reiteradas ocasiones uno sale los 5 minutos tarde y queda en el tráfico, ¿verdad? A pesar de que uno ya tiene la experiencia de que eso va a ocurrir, algo lo atrasa a uno muchas veces y uno termina en una situación complicada llegando tarde a algún compromiso. Pero es algo que se usa todos los días y esa es una gran ventaja. Pero a veces puede ocurrir que en el método empírico no se va a emplear para un hecho que se repite a diario, sino para un hecho que eventualmente puede ocurrir. Y ahí es donde se plantea o se pone mejor en práctica en torno a un análisis que se pueda construir desde el punto de vista sociológico. Miren, en el método anterior yo les decía que lo principal es plantearse uno un problema y plantearse una hipótesis. Aquí es lo mismo, se plantea el problema y la hipótesis. La hipótesis, ¿qué es? Es la respuesta al problema que uno se planteó. Y a través de la experiencia se va a llegar a la conclusión. Pero si uno no tiene experiencia en un determinado fenómeno que se va a estudiar, entonces ya uno tiene que recurrir también a teoría para poder alcanzar determinada conclusión. No importa si es un método empírico. Esa teoría también puede implicar hacer entrevistas a personas que tienen experiencia en ese ámbito. Por ejemplo, si alguien de ustedes va a hacer va a llevar un caso en San Marcos, lo mejor sería, primero, antes de iniciar, contactarse con abogados o abogadas de San Marcos para preguntarles cómo son los jueces allá, cómo son los fiscales, si hay algo especial, diferente que hay que hacer, porque muchas de esas acciones tienen que ver con las relaciones personales y con alguna intención puramente subjetiva de parte de la persona. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Ese es el método empírico, parte del método empírico. Por favor, la siguiente, Ashley. Los elementos. ¿Quién me los lee, por favor? Son 6. Brian, por favor. Elementos del método empírico. Se basa en la experiencia, se fundamentan en la lógica, se utiliza la observación de fenómenos y análisis, se construyen hipótesis, utiliza datos cuantitativos, es el que más se utiliza en las ciencias sociales. Gracias, Brian. Eso es muy importante. Miren, el número 6 es el que más se utiliza. Miren, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que están haciendo investigaciones en Guatemala y que vienen de otros países. Muchas universidades estadounidenses y europeas mandan a sus profesionales o estudiantes de doctorados o de maestrías, no tanto de licenciatura, sino ya de maestría y de doctorado, a que hagan sus investigaciones acá en Guatemala. De México también lo hacen mucho. Yo en alguna ocasión conocí a un antropólogo que yo creo que conocía mejor Guatemala y El Salvador que cualquier guatemalteco o que cualquier salvadoreño. Conocía hasta con los nombres de las carreteras, con nombres de personas, a quién buscar en cualquier lugar, etcétera, pero él ha dedicado décadas a hacer investigación social aquí en Guatemala y en El Salvador. Entonces, Mario Vázquez se llama, por si alguien alguna vez tiene interés en conocer alguno de sus libros, es antropólogo, no es sociólogo, pero él mezcla mucho la sociología y es de la UNAM. Y él usa este método básicamente, porque él lo que hace es que viene a territorio guatemalteco o salvadoreño y se queda aquí 1 o 2 años, conviviendo incluso con el grupo social al que está estudiando, viviendo ahí con ellos. No sé si alguien alguna vez vio, en Netflix salió
una película de unos estadounidenses, creo que eran dos, no me recuerdo si eran dos o uno nada más, que se vino a una comunidad aquí por Sololá, con la intención de vivir con $1 al día, para ver si era posible que alguien viviera con 8 quetzales diarios. Y él trajo exactamente esa cantidad para hacer ese estudio. Incluso hicieron como el documental ahí, lo pasaron en Netflix. Eso es investigación social empírica, o sea, ahí directamente en el medio de la sociedad al que uno quiere analizar. No cualquiera lo hace, porque implica mucho tiempo, es caro obviamente, ¿verdad? Imagínense como este Mario Vázquez que puede pasar 2, 3 años aquí en Guatemala, significa que alguien le tiene que pagar salario esos 3 años. Y luego va a entregar algún libro o algo así, ¿verdad? Pero es caro, no solo alguien que ya esté con una universidad como la UNAM o una universidad europea o estadounidense puede darse el lujo de hacer eso aquí. Hubo un, no me recuerdo si era antropólogo o sociólogo, pero vino a Guatemala a estudiar a la población indígena, a la población maya, se quedó a vivir en Antigua y vino a finales de los 40 y se fue después del 2000. O sea, estuvo cerca de 60 años aquí en Guatemala. Yo creo que se fue porque ya estaba a punto de morirse, pero ni siquiera quería irse. Hay un centro de investigación que él dejó instalado y está en Antigua que se llama CIRMA. Tal vez alguien ha tenido oportunidad de visitarlo en alguna ocasión, pero luego se quedó la hija. La hija ya incluso había nacido aquí, se había especializado igual que él, y hasta hace poco la hija estuvo dándole seguimiento a ese centro de investigación. Pero son profesionales que se dedican casi a tiempo completo, ¿verdad? Pero porque cuentan con esos recursos como para poder realizar esa investigación. Miren, quedan como 8 minutos, así que vamos a dejarlo aquí porque me gustaría saber si ya para esta parte final tienen alguna pregunta. O no tienen alguna pregunta, porque me interesa sobre todo, porque nos vamos a ver hasta pasado mañana, ¿verdad? Pues sí, licenciado, solamente quería preguntarle, ¿verdad? O sea, según mis anotaciones que estaba haciendo ahorita, me quedé pensando con respecto al método sintético. Quiere decir que el método sintético es más o menos como estos reporteros. Hago esta comparación, no sé si estará bien, pero digamos es como estos reporteros que entrevistan a personajes. Lo único que en este caso son políticos, me imagino, o en determinado momento de alguna clase, ¿verdad?, específica de lo que vayan a investigar, y luego ellos realizan su análisis y su conclusión. Así entiendo yo. No sé si estoy bien. Usted tiene razón, Adela Carolina. Así es, exactamente. Depende qué periodista sea también, ¿verdad? Porque yo he visto eso en algunos periodistas de medios de comunicación internacionales, esos que son como muy connotados, ¿verdad? Como los de CNN, por ejemplo, que se informan muy a fondo. Aquí en Guatemala hay un periodista que tiene ese nivel y yo no sé si lo han visto ustedes, se llama José Eduardo Valdizán y es de TV Azteca. Entonces, él estudia, él profundiza previamente e incluso cuando alguien llega a ser entrevistado por él y comete un desliz, él sabe más que el entrevistado. Entonces hay que tener mucho cuidado con él. No sé si alguien ha visto su programa Estado de la Nación, se llama en TV Azteca. Yo se lo recomiendo para estar informadas e informados. No sé si sería también así como Veneno, el que saca un programa que se llama Veneno, algo así. Él también trata temas similares. Fíjese que no he visto a Veneno. Honestamente lo voy a decir porque no me convencía el nombre. Yo pensé que no era tan serio por el nombre, ¿verdad? Por Veneno. Pero de repente sí. Porque es de TV Azteca también, ¿verdad? Veneno. Yo creo que es de Guatevisión.
De Guatelevisión, muy bien. Ujú. Pero puede ser. Sí, no, Solo porque no lo conozco, no le respondo sobre el sí o no, pero seguramente sí. Y cuando el periodista sabe más que el entrevistado, es que es así. Inquisidor, lee previamente sobre el tema, aunque sea un tema que no maneja, y si el entrevistado llega descuidado, va a terminar siendo hasta ridiculizado, ¿verdad? Por esa persona. Yo he visto a José Eduardo Valdezán, que ha invitado a algunos abogados, y lo que no se imagina es que José Eduardo es abogado y que tiene doctorado en maestría y tiene maestría en Derecho y tiene doctorado en Derecho. Entonces, él sabe mucho. Y el abogado, cuando va a analizar algún caso, termina fallando, ¿verdad? Así que muchas gracias. También Carmen María Turcios me había pedido. Por favor, Carmen María. Sí, licenciado, disculpe, solo que no me quedó muy claro las características, lo fáctico. No sé si lo podría repetir, por favor. Mire, Carmen María, por la hora no lo voy a poner, pero se lo pongo mañana, pasado mañana. Pero lo fáctico es lo que es de hecho, oye, lo que es así en base a la experiencia que se puede demostrar con hechos concretos. Es parecido a lo empírico. Pero vamos a verlo, voy a apuntarlo aquí, de que vamos a volver a lo fáctico, y me gusta que haya preguntado, porque no quiero que nadie se quede con la duda. Gracias, licenciado. Uh-huh. Muy bien, si no hay dudas más, vamos a dar por terminado acá. Y Jocelyn, me parece muy bien. Así que les deseo muy buena tarde, éxitos en su siguiente clase.